Euribor que se dispara, que las hipotecas suben una media de 286 euros al mes. Ahí es nada. El Euribor ha alcanzado esa tasa de mayor índice, más alta, desde el 15 de diciembre del 2008. Vamos a saludar a Alberto Chan, nuestro colaborador habitual, nuestro economista y asesor además de Fondo Financiero AIA. Alberto, buenas tardes. Hace mucho que no entrabas en Vamos a ver, pero estamos ansiosos de saber. Son malas las noticias que tenemos en el presente y me temo que no van a variar mucho en los próximos meses. Sí, en efecto. Bueno, feliz año a todos, que hacía que no nos veíamos desde antes del año. Sí, además habíamos comentado aquí, estáis comentando aquí cuánto se ha encarecido de media las hipotecas, ponían 286. Y me acuerdo que hace nada, en este mismo programa, hace 7-8 meses, os había anticipado que veríamos incrementos en las cuotas de más de 200 euros antes de julio, antes de que el Banco Central Europeo empezara a subir los tipos. ¿Cuál es la situación ahora? Bueno, que las hipotecas van a seguir subiendo. Es decir, nos falta en el día de hoy, iniciando febrero del 2023, el Banco Central Europeo va a subir ahora en escasos minutos, se calcula 0,50 más las hipotecas, que llevarían pues del 3 al 3,5%, lo que es, repito, lo que es el 3,5% el préstamo del dinero. A partir de ahí sumamos el Euribor y a partir de ahí del Euribor más lo que cada uno tenga en su hipoteca. Bueno. Entonces, Esto es tremendo, Alberto, esto es tremendo, ¿no? Las personas que te estén escuchando en este momento se echan las manos a la cabeza. ¿Esto va a seguir así? ¿Esto va a ser una continuación? El ritmo se espera que aún tengamos otra subida más en marzo y a partir de ahí, porque aquí la clave es la tasa terminal. Es decir, ¿qué es la tasa terminal? ¿Dónde más o menos consideramos que se va a terminar la subida de tipos de interés? Claro. Esa es la clave. Nosotros en Europa, aunque subamos hoy 0,50, vamos a estar al 3,5, que ya es un nivel alto. ¿Qué ocurre? Estados Unidos está al 4,75. El Banco de Inglaterra aún subió también hoy, lo tiene al 4. ¿Cuáles calculamos que puede llegar a ser? Calculamos que más o menos en Europa entre el 3,75 y 4 sería la tasa terminal. Es decir, que después de hoy, que llegaremos al 3,5, probablemente nos quede marzo y ahí dependerá bastante de los datos de inflación, mayo. Ese ya considerando va a ser el freno. Y ahí sería el freno. Y esto va a tener una continuidad, que es lo que te preguntaba, de 2-3 años. ¿Qué es lo que vamos a tener por delante? Sí, aquí hay de alguna manera dos bloques de economistas. Aquellos que están comentando, también el Banco Central, de que una vez que se suba, se mantenga durante todo el año. Es decir, llegamos a la parte alta, nos mantenemos altos todo el año. Y luego los que consideramos que esta subida de precios lo que va a provocar detrás es una recesión. Y eso va a provocar que los bancos centrales, una vez que lleguen a ese pico, lo puedan mantener 1 o 2 meses, pero posteriormente y probablemente a finales de lo que es el segundo semestre del año, empecemos a ver bajadas de los tipos de interés. O sea que van a revertir de aquí a 6-7 meses porque no van a aguantar, al menos en Europa, esa recesión, ¿no?, que comentabas. El problema es ese, es que cuanto más suben los tipos de interés, controlas la inflación, pero por el otro lado estás estropeando la economía. Entonces es como un antibiótico, vamos a decirlo. Aquí la clave es la cantidad. Si metes un antibiótico muy fuerte, puede ser muy efectivo para unas cosas, pero muy malo para otras. Es que fíjate, conocíamos, Alberto, que la inflación subyacente está ya por encima de la inflación. Por encima de la normal. Es que eso es absolutamente insostenible, ¿no? Eso es terrible. Y en España, de hecho, el lunes de esta semana, la inflación subyacente en España repuntó y esto puso miedo en todas las bolsas, incluido la americana en Europa, porque consideraban que en Europa que puede darse de que si el Banco Central Europeo no va al ritmo duro, podríamos tener una reversión en la inflación, lo cual esto sí que sería terrible. Aquí estaríamos hablando de palabras mayores, pero sí que se dieron en la década de los años 70, 80, cosas similares. Es decir, que la inflación después de llegar a un pico alto baja, se relaja el Banco Central Europeo antes de tiempo, los bancos centrales, y podemos volver a tener una reversión de la inflación. Para que eso no ocurra, eso es lo que están mirando, como digo, bajo lupa, el tema de que se mantengan al menos los tipos de interés ahora en este ritmo. Ahora bien, ¿cuál es el problema aquí de la inflación? Repetimos, la subyacente, la que elimina el coste de los alimentos, el coste de las materias
primas energéticas, que al fin y al cabo, de alguna manera, es lo que se excusa el político de turno en decir, bueno, la inflación sube por culpa de Ucrania, sube por culpa de materias primas, no nos confundamos. Cuando la inflación subyacente en España está subiendo, eso ya no influye. De hecho, el barril de petróleo, para que la gente se dé cuenta un poco dónde está, cotiza por debajo de lo que estaba antes de la guerra de Ucrania. Explica brevemente lo que es la inflación subyacente, porque los que están en casa a lo mejor dicen, bueno, ¿y de qué nos están hablando? La inflación es todo lo que, al fin, lo que cuesta la cesta de la compra, pero la inflación subyacente es, vamos a calcular cuánto han subido el resto de las cosas quitando los alimentos y quitando las materias primas energéticas. Es decir, quitamos electricidad, luz, gas, quitamos todo eso, el resto de la inflación sigue subiendo. Entonces, claro, cuando vemos que eso sigue subiendo, esa es la peligrosa, de verdad. Claro. Porque la otra la puedes controlar, pero cuando la estructural, es decir, cuando las empresas por producir compran caro, tengo que vender más caro, los salarios piden subir salarios y si sube el salario igual que la inflación, el empresario para pagar esos salarios volverá a subir los precios. Claro. Entonces, ese proceso inflacionista es peligroso, muy peligroso. Muy y se ha dado peligroso. en países donde se nos ha terminado el tiempo, Alberto, pero para otra ocasión, no tardando, vamos a volver a invitarte al programa para hablar de ese tabú, de ese tema tabú que acabas de mencionar tú, los sueldos, las ventajas de derribar ese gran tabú que tenemos en España para hablar de nuestros sueldos. Es un tema interesantísimo y además has escrito un libro. Totalmente. Me han dicho los compañeros al respecto. Sí, del concepto del dinero, de que se hable del dinero como todo el mundo trabaja por dinero, vive por y para el dinero, y lo curioso es que hablar de dinero supuestamente está mal visto, es curioso. Pero es una hipocresía, ¿no? Porque todos trabajamos por dinero. Totalmente. No por amoralarte, claro, es que... Tú le preguntas a una persona que diga hablar de dinero le parece mal y le dices, ¿has jugado lotería este año? Sí, ¿por qué juegas lotería? Absolutamente. 1.000.000 de gracias, querido Alberto Chan. Siempre un placer. Un placer para mí también estar con vosotros. Un saludo. Ay, pues